Nuestro sermón anterior, hermanos, donde tuvimos la oportunidad de estudiar los versículos 12 al 14, el apóstol Pablo le enseñaba a estos hermanos en Roma y por parte y por extensión también a nosotros que el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo. Vimos cómo el apóstol exhortaba a estos hermanos a que no debemos entregar nuestros miembros. Y cuando hablábamos de miembros, recordábamos que era todo nuestro ser. No debíamos entregar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que todo lo contrario, deberíamos presentarnos ahora, que somos libres, ¿cierto? Presentarnos a Dios como vivo de entre los muertos, recordando siempre que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fue un llamado fuerte, lo que vimos en el sermón anterior, un llamado también amoroso a vivir en coherencia con lo que ya somos en Cristo. No aferrarnos a nuestra antigua manera de vivir, pues ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres del dominio del mismo. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer, desde el versículo 15 al 20, el apóstol Pablo va a continuar con ese contraste entre la ley y la gracia. Sin embargo, él se va a anticipar a una objeción. Es como si alguien preguntara, bueno, si ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Sino bajo la gracia, entonces eso significa que podemos pecar libremente. Es la objeción que Pablo plantea y es la objeción que se levanta en nuestras mentes, que se levanta en nuestros corazones. Y la respuesta del apóstol Pablo, por supuesto, sigue siendo contundente: en ninguna manera, dejando en claro que la gracia no es un permiso, no es una licencia para que sigamos pecando, sino para poder obedecer. Y para explicarlo, el apóstol Pablo va a usar una imagen que a lo mejor a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Cuál imagen usa? La imagen gráfica de la esclavitud, recordándonos que todos, sepamos o no, todos servimos a un Señor, todos servimos a alguien. O somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la justicia para santificación. No hay un tercer camino. La libertad cristiana, entonces, no se trata de una autonomía sin límites, sino que nosotros, bajo la gracia, tenemos una nueva servidumbre. Y esa servidumbre gloriosa es al señorío de Jesucristo. Por eso es que ese pasaje que hoy leímos nos va a confrontar con una pregunta central. ¿Cuál? Hermanos, ¿a quién en verdad estamos sirviendo? Porque no basta con decir que somos libres del pecado. Eso con palabras suena bonito, ¿cierto? Pero en la práctica es donde siempre nos confundimos. No debemos seguir viviendo como esclavos del pecado. Y eso, hermanos, o esta enseñanza que hoy aplicaremos, pues es sumamente práctica. ¿Por qué? Porque nos refleja o nos va a enseñar en que cada vez que pensamos, cada vez que hablamos o lo que hacemos, o cómo tratamos a los demás, o cómo usamos nuestro tiempo, etcétera, 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 nos va a evidenciar realmente quién es nuestro Señor, a quién servimos. Por eso hoy nos mostrará la palabra de Dios que existen dos caminos, y que esos dos caminos, hermanos, no son iguales. Nuestras decisiones diarias a la final van a revelar a quién servimos realmente. Si servimos a la gracia que nos salvó, que esa también es la gracia que nos capacita para vivir como esclavos ya no del pecado, sino esclavos de la justicia bajo el señorío de Jesucristo. Hoy vamos a ver, hermanos, tres verdades que el apóstol deja muy evidente en estos 5 versículos. La primera de ellas es la falsa idea de la gracia. La falsa idea de la gracia. Noten el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Y por qué es una falsa idea?
Porque, repito, es una objeción que todos llevamos dentro. Porque no aceptamos y tampoco pretendemos que sea compatible el que hemos sido salvos por gracia y que entonces de esa forma no debemos hacer nada para obtener nuestra salvación, porque ya Cristo la obtuvo. Si ya no estoy bajo la ley, si Dios me perdona, ¿por qué entonces no aflojar un poco? ¿Por qué entonces no vivir más o menos? Y la respuesta, por supuesto, no tiene matices. El apóstol Pablo dice de ninguna manera, porque la gracia, hermanos, está lejos de ser frágil. La gracia está lejos de ser débil, sino que todo lo contrario, la gracia es poderosa. La ley señala el pecado, nos muestra el pecado, pero la ley no puede romper las cadenas del mismo. La gracia entonces sí perdona la culpa y rompe el poder del pecado. No es una puerta abierta al libertinaje, como lo enseñábamos en el último sermón, sino que es la salida de la esclavitud. Por eso Pablo lo deja enfáticamente y trata de redefinir, o no de redefinir, de definir lo que es en verdad la gracia. Piénselo de esta manera, hermanos. Estar bajo la ley es como si estuviésemos viviendo bajo un régimen, cierto, que exige perfección. Pero como no somos perfectos, y por supuesto vamos a fallar, ese régimen condena, porque efectivamente así es. Exige perfección, no somos perfectos, por ende fallamos, pero la ley condena, condena. La ley es santa, justa y buena, dice la palabra, sí, pero no cambia el corazón, no transforma el corazón. Por lo tanto, estar bajo la gracia es vivir bajo el gobierno inmerecido de Dios que nos une a Cristo. Y esta doctrina la hemos venido estudiando hace muchos domingos atrás, nuestra unión con Cristo. Y esa unión, recuerden, nos da ¿qué? Una nueva identidad, nos da un nuevo corazón y también nos dota del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos capacita a andar en sus caminos. ¿Y por qué tenemos esta seguridad? Porque el Señor así lo ha dicho. Si leemos Jeremías, capítulo 31, versículo 33, vemos la promesa del nuevo pacto que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué hará el Señor? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pastor, pero ahí no dice que esa gracia nos ayudará a andar en sus caminos. Pues en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 sí lo dice. Y nos aclara que sí nos capacita. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces, ¿qué? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces noten, es una capacidad que se nos da. La gracia entonces, hermanos, no relativiza la santidad, sino que la hace posible. Por eso todo el tiempo la Escritura nos advierte de que no usemos nuestra libertad con ocasión de caer o para ocasión de la carne. Como libres, entonces, no debemos usar la libertad como un pretexto para hacer lo malo, como lo enseña el apóstol Pedro en su primera carta. De hecho, Judas también en el versículo 4 de su carta lo describe como ese error, el error del libertinaje, usar el libertinaje, la gracia, o convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo lo ataja de raíz. En otras palabras, es como si nos dijera: si entendiste la gracia, no vas a querer usarla contra Dios. No querrás usarla contra Dios. Imagínense un rey
que adopta a un huérfano de la calle. Ese huérfano ya que no tenía papá, ahora va a tener un papá que es un rey. ¿Acaso vivir bajo la gracia para ese huérfano es volverse a la calle a robar para comer? Claro que no. Ya ese huérfano tiene un padre, el cual lo ha dotado ¿de qué? Lo ha dotado de un apellido, de una casa, de una mesa, de una comida, de una herencia. Por lo tanto, vivir bajo la gracia para ese huérfano no puede ser volver a las calles a vivir y a robar para comer. Vivir bajo la gracia para ese huérfano entonces será aprender los modales en la mesa del rey, aprender a vivir en la casa de su nuevo padre, no para ganarse su apellido, recuerden, ya lo adoptó, ya le dio el apellido, ya lo tiene. Es vivir por agradecimiento a ese que lo adoptó. Y así, hermanos, en forma similar funciona el Evangelio. Por gracia, como lo enseñaba el hermano Witzen, que providencialmente dio el tema hoy de la sola gracia. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué, hermanos? Dice Pablo en ese mismo pasaje, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora bien, Pablo a lo largo de la carta siempre trata de corregir dos errores, y los dos errores los hemos mencionado muchas veces acá. ¿Cuáles son los dos errores? Uno, el legalismo. ¿Por qué? Cuando pensamos solo la ley o solo a través de los mandamientos de la ley moral de Dios yo puedo frenar el pecado. Falso. ¿Por qué, hermano? Porque la ley lo que hace es mostrarnos el pecado. En cambio, Cristo vence el pecado. Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 3, va a decir lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo dice, en un momento, con la ley no vas a vencer el pecado. Cristo ya lo venció. Primer error que corrige. Segundo error que corrige el apóstol Pablo, el libertinaje. ¿Por qué? Porque pensamos, ok, ya soy perdonado, ya puedo entonces ahorita echarme una canita, pecar sin problemas. Falso. ¿Por qué? Porque la gracia enseña a que debemos renunciar a la impiedad. Nos enseña a vivir sobria y justamente, sobria y piadosamente, como lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero noten cómo dice, la gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia está lejos de ser débil, está lejos de ser frágil. ¿Y cómo funciona eso en nuestro diario vivir? ¿Cómo funciona eso en nuestro diario andar? Bueno, cuando la tentación nos susurra diciéndonos, hombre, ya Dios te perdonó, Dios te entiende, Dios te entiende. Date el permiso de pecar. La gracia. Cuando te susurra la tentación de esa manera, recuerda que la gracia responde, no, ya Cristo te libertó. Ya no eres reo de esos deseos. Ya no volverás más a esas cadenas. Eres libre. Cuando el pecado te acusa, cuando tu pasado te acusa, porque increíblemente
hay algunos que están en Cristo y aún no se han perdonado ellos mismos. Siguen cargando el peso de la culpa de sus pecados pasados. No se perdonan. Recuerda entonces, si estás en Cristo, no estás bajo condenación. Debes caminar ahora bajo la luz, porque para eso fuiste libertado. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas a la luz, al reino de su luz admirable. Por eso, hermanos, cuando la tentación toca la puerta, cuando el corazón quiere atajos, la gracia nos recuerda que fuimos comprados por precio, y un precio alto, muy alto. Por lo tanto, debemos buscar glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Imaginemos entonces, por ejemplo, un hombre que por su indisciplina con los alimentos adquiere varias enfermedades cardíacas y dura mucho tiempo buscando un donante de corazón. Hasta el fin lo consigue. El hombre lo operan de corazón abierto, la operación es un éxito, tiene un nuevo corazón que le garantizará muchos años más de vida, pero resulta que este hombre va a usar ese regalo que Dios le ha dado nuevamente, a usarlo deliberadamente, envenenándolo con las mismas cosas que dañó el corazón anterior. Eso no solamente sería un insulto para el donante, sino también un insulto para el médico que lo operó y para todos. Hermanos, pecar, porque hay gracia, es hacer eso mismo con Cristo. Es hacer igual. La gracia verdadera no te dice, haz lo que quieras, porque al final ya Dios te perdonó. Dios te perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. No te des tan duro, vive como quieras, no. La verdadera gracia te dice, ahora puedes vivir en libertad haciendo lo que agrada a Dios. Por eso, hermanos, el llamado urgente siempre es al autoexamen. Al autoexamen. Cuando decimos o pensamos, Dios no perdona siempre, entonces no pasa nada. Alarma, alarma, hermanos, porque estás usando la gracia como excusa. Cada vez que decimos o nos decimos, es que así soy yo, ya no puedo hacer nada, no puedo cambiar. Alarma, alarma, hermanos, ¿por qué? Porque tu nueva identidad ya no está bajo dictadura. Tienes una nueva identidad. Y esa nueva identidad es la que debe regir tu conducta. Recuerda siempre cuando estés frente a la tentación y cedas y digas, es que ya no puedo cambiar, esto es más fuerte que yo. Recuerda siempre que el que ahora mora en ti es más poderoso. Por lo tanto, hermanos, no olvidemos hoy que el Señor nos llama precisamente a que nos presentemos diariamente delante de Él, donde podemos decirle, Señor, úsame, estoy frente a ti, permíteme usar los medios de gracia que tú nos has otorgado. Los medios de gracia como la oración, como la lectura de la palabra, como el congregarnos, como el participar de la mesa del Señor. Es necesario usar esos medios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la gracia no actúa sobre el vacío. La gracia no actúa sobre el vacío. Así que la gracia entonces no flexibiliza la santidad. Nos capacita para la santidad. No es un permiso, es un poder. Eso es la gracia. ¿Y por qué es poder? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera entonces podemos usar perversamente la gracia. Ahora bien, ¿por qué era importante que el apóstol Pablo aclarara
el tema de la gracia. Era importante por lo que él va a enseñar a continuación. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto, y es que todos servimos a alguien. Dice el versículo 16 al 17 que todos servimos o a un señor o al otro. Dos señores, dos destinos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, dice Pablo, o sea de la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Note lo interesante del apóstol Pablo. Pablo no se anda con rodeos ni diplomacias, él es directo. Y en otras palabras nos dice, todos tenemos un amo. No existe neutralidad espiritual. Todos tenemos un amo. La idea moderna de las personas sin Cristo de pensar que son libres porque hacen lo que se les da la gana, que él no depende de nadie, que él hace lo que quiere, es un espejismo. Es un espejismo. En lo más profundo, todos, en Cristo o sin Cristo, servimos a alguien o servimos a algo. O al pecado, dice Pablo, que lleva a la muerte, o a la obediencia en Cristo que lleva a la justicia. Y repito, el lenguaje que Pablo usa de esclavitud, hermanos, a muchos nos puede incomodar, a muchos no nos gusta. ¿A quién les gusta que se le diga esclavo? Pero Pablo lo usa con una intención, y una intención profunda. Así también, el hombre no puede vivir a medias, en otras palabras. O estás bajo el yugo del pecado, o estás bajo el yugo de Cristo. Pero no estás en medio. O eres blanco, o eres negro. Como dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay intermedios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, en relación al tema de las riquezas, él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro. Pero Pablo, cuando habla del pecado como amo, nos recuerda, por supuesto, nuestra condición pasada. Pablo dice, ustedes eran esclavos del pecado. Es decir, que no podíamos hacer otra cosa sino pecar. En otras palabras, cuando Pablo nos decía o nos dice, ustedes eran esclavos, es como decirnos, ustedes solo podían hacer una cosa, pecar. Cada vez que respiraban, pecaban. No, pero está siendo exagerado porque cuando estábamos en Cristo algo bueno hacíamos. Sí, pero dice la bendita palabra de Dios que no todo el que obra sin fe es pecado. Por lo tanto, cualquier buena obra muy conforme a la ley que esté, si no es hecha con fe, es pecado. Por lo tanto, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos estaban inclinados a obedecer a Dios. No, a obedecernos a nosotros mismos. Por lo tanto, solo podíamos pecar. Pero hoy la cosa es distinta. Hoy nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos están inclinados a obedecer a Dios. Y Pablo dice, toda esa esclavitud solo llevaba a un lugar. Solo había un resultado, muerte. Pablo no habla aquí que todo esto conllevaba a un lugar intermedio donde de pronto podías purgar tus pecados o a ver si usaban los méritos de otros santos para ver si de alguna manera se imputaban y salían del purgatorio. No.
El resultado era muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte segunda, que es la separación para siempre de Dios, la separación eterna de Dios. Dice el apóstol, dice en el Evangelio de Juan, mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero más adelante, en el versículo 36, el Señor va a decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pablo en el versículo 17 introduce la gran noticia. ¿Qué dice Pablo? Pero gracias a Dios, noten gratitud, gracias a Dios, que aunque erais pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, mis hermanos, la gracia no nos dejó en Egipto, nos sacó y nos dio un nuevo Señor, una nueva servidumbre. No somos libres para vagar sin rumbo, sino para servir a Dios en justicia. Y Pablo añade más adelante en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esa libertad que parecía independencia, ¿cierto? Era en realidad una cárcel. En eso estábamos nosotros antes de llegar a los pies del Señor. Creíamos en una supuesta libertad porque hacíamos lo que bien nos parecía. Y parecía cierta independencia. No, yo hago lo que quiero, pero en realidad era una cárcel. El hombre sin Cristo es libre, pero de la justicia, pero es esclavo del pecado. En cambio, en Cristo somos libres del pecado, pero esclavos de la justicia. Ilustrábamos el sermón pasado de un hombre, por ejemplo, que cambia de empresa y durante tantos años tuvo un jefe abusivo, un jefe que lo explotaba, un jefe que nunca le pagaba. Finalmente consigue un nuevo empleo y ahora tiene un jefe que es justo, un jefe que es generoso. Yo pregunto, ¿qué sentido tendría entonces si este hombre sugiriere seguir obedeciendo las órdenes del antiguo jefe? ¿Qué sentido tiene? Un jefe que ya no tiene autoridad con él o sobre él, no tiene por qué obedecerlo. Y eso le pasa a un cristiano, habiendo sido libertado por Cristo y que sigue obedeciendo las voces del pecado. Yo pregunto hoy, hermanos, o preguntémonos hoy, ¿quién manda en nuestras decisiones diarias? ¿Quién es quien gobierna tu vida? ¿Son tus deseos desordenados o la voz de Cristo? ¿Quién? Cada vez que eliges obedecer a Dios, confirmas que le sirves a Él. Le sirves a Él. Cuando decidimos servir en la iglesia, servimos en la justicia, lo cual no es opcional. Es la evidencia de que pertenecemos a Cristo. Cuando servimos en el trabajo, cuando servimos en nuestro barrio, cuando servimos en nuestro hogar. Pueden ver tus hijos, pueden ver tu esposa, tu esposo, que le sirves al Señor, o que simplemente vives todavía en tus pecados y en tu egoísmo. Recuerda, existen dos señores, dos destinos. El pecado lleva a la muerte, no nos engañemos, lleva a la muerte. Cristo lleva la vida. No podemos tener un pie en Egipto y el otro en Canaán. No podemos servir a dos amos. Ahora bien, el apóstol Pablo, después de aclarar esto, nos va a mostrar el lado glorioso de la verdad. ¿Cuál? De los que hemos sido libertados del pecado, hemos sido llamados ahora a una nueva esclavitud. Pero fíjense lo paradójico, porque es paradójico. Hemos sido llamados a una verdadera libertad
ser siervos de la justicia, que es igual a ser esclavos de Cristo. ¿Por qué es paradójico? Porque hablamos de libertad siendo esclavos. Pero recuerden que nuestra fe es una fe de misterio, ¿cierto? Cristo es el único que ganó perdiendo. El único que dio vida muriendo. Y es el único que nos da libertad convirtiéndonos en sus esclavos. Es un yugo de amor, una servidumbre gloriosa, un yugo apacible, el que tenemos hoy en Cristo. Así que la verdadera libertad es que somos siervos de la justicia, dice Pablo en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten. Libertados ¿de quién? Del amo, del antiguo amo, que era quién? El pecado. Vinisteis ahora a ser siervos nuevamente, ¿ah? ¿De quién? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cuándo? Cuando eran esclavos del pecado. ¿Ahora qué? Dice Pablo, así ahora que sois siervos de la justicia, ¿qué debemos hacer? Así ahora debemos presentar nuestros miembros para santificación, para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Lo interesante de todo esto es cómo el apóstol Pablo nos ha llevado todo el tiempo de la mano a un recorrido que nos vive confrontando, pero al mismo tiempo también nos vive consolando. Nos confronta, pero nos consuela. ¿Por qué? Porque nos muestra, por ejemplo, que la gracia no es una excusa para pecar, sino el poder de Dios para santidad. Pero también nos recuerda que, aunque Cristo nos liberó del pecado, nosotros no quedamos sin Señor. Porque en esta vida siempre vamos a servir a alguien y nos enseñó que esa verdadera libertad es ser siervos de la justicia. Por lo tanto, repito, no existe neutralidad espiritual. No hay un punto intermedio donde podamos decir, yo no sirvo ni al pecado ni a Dios. Estoy en el medio. No, hermanos, eso no existe. La Biblia es clara. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, que nuestras decisiones diarias, en nuestros hábitos, en lo que hacemos en secreto, en lo que mostramos al público, todo eso, hermanos, revela quiénes gobiernan o quién gobierna nuestra vida. Y debemos cuidarnos, hermanos, porque el pecado es un tirano que ofrece placer inmediato. Por lo tanto, por eso es tan seductor. Ofrece placer inmediato, pero la paga es con muerte. La justicia, en cambio, no siempre es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque por supuesto requiere rendirnos a Dios, requiere que nos neguemos a nosotros mismos. Obedecer no cuando entendemos todo. Eso no es fácil. Sin embargo, es fruto de la santificación y su resultado es vida eterna. Pablo quiere que entendamos esto de alguna forma. La gracia nos libera para vivir bajo un nuevo régimen, no de condenación, sino de vida. Así que, hermano, pensemos hoy a través de toda esta enseñanza en nuestra propia historia. Piensa un momento en tu propia vida. Cuando vivías sin Cristo, servías al pecado sin dificultades, ¿cierto? Todos lo hacíamos. No nos costaba hablar palabras soeces, hablar mal, ¿cierto? No nos costaba mentir, no nos costaba reaccionar con ira, no nos costaba seguir nuestros deseos egoístas. Lo hacíamos de manera natural.
sin pensarlo. Pero recuerda que ahora en Cristo tienes un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Por lo tanto, dice Pablo, esa misma energía con que hacías las cosas cuando estabas sin Cristo, con esa misma euforia, con ese mismo ímpetu, ahora debes entregar con esa misma energía, con esa misma pasión, con que antes le servías al pecado, ahora debe ser puesta al servicio de la justicia. Por eso debes entregar lo mejor de ti al Señor, no lo que te sobra. Lo mejor de ti al Señor. Por eso dice Pablo, noten el versículo 19, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para vivir de la justicia. Es un llamado, una exhortación a la práctica diaria, a revisar qué ven nuestros ojos, a revisar qué es lo que hablamos con nuestra lengua, a revisar qué es lo que hacemos con nuestro tiempo, qué es lo que hacemos con nuestra familia, qué es lo que hacemos en nuestro trabajo. Todo eso habla, hermano, de quién es nuestro Señor. Todo eso es testimonio al mundo de quién es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder al Señor, el cual nos libertó? Con gratitud, con entrega. Por eso es que Pablo dice, pero gracias a Dios, ya no sois esclavos. Con gratitud. Él nos libertó. Y ahora, hermanos, debemos presentarnos a Dios como siervos de justicia. La pregunta final entonces es sencilla, mis hermanos, pero es crucial. Revisemos nuestro corazón, a quién estamos sirviendo. ¿A quién servimos? ¿Al pecado que paga con muerte? ¿O a Cristo que da vida eterna? Solo lo sabemos nosotros y Dios. No hay término medio. Pero si hay algo que nos consuela, que nos da aliento, es que aunque la lucha contra el pecado sea dura, que lo es, todo el tiempo vivimos desanimados, todo el tiempo vivimos en depresión, todo el tiempo vivimos con muchas cargas, con muchas luchas. A veces no le encontramos sentido a la vida. Todos hemos pasado por eso, todos atravesamos eso. Sentimos que no podemos, sentimos que definitivamente vamos a renunciar a todo esto. Recuerda en este momento, hermanos, que la gracia no solo te perdona, la gracia también te fortalece, la gracia también te capacita. El Espíritu Santo que vive en ti, porque vive en ti, vive en ti para hacerte caminar en obediencia. El pecado ya no es tu amo, Cristo es tu Señor. Pastor, lo que pasa es que yo no puedo. Es cierto, tú no puedes, pero Cristo sí puede. Cristo sí puede. Tú no tienes fuerzas, es cierto, pero la gracia de Dios es suficiente. Y es su gracia la que te fortalece. No podemos volver, hermanos, como la puerca que se vuelve a echar en el charco. Hermanos, Cristo es un Señor bondadoso, amoroso. ¿Existe un mejor amo que Él? ¿Acaso no es digno Él de que le amemos, de que le sirvamos, de que le adoremos, de que le glorifiquemos todos los días de nuestra vida? Él es digno y mucho más. Así que, hermanos, este pasaje nos exhorta, pero también nos consuela, nos recuerda nuestra identidad. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, recordémoslo. Somos siervos de la justicia. Así que debemos vivir en la libertad en que Cristo nos compró. Ya Cristo pagó por tu libertad. No pretendas seguir con grilletes.
No le creas a la mentira del enemigo de nuestras almas que te grita al oído que aún le perteneces. Eres libre, Cristo te compró. Usa todo lo que Dios te ha dado para glorificarle, para servirle. Dale lo mejor de ti, lo mejor de tus días, lo mejor de tus energías. Dale todo de ti, porque Él es digno de eso. El Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gloria y honra. Gracias por hablarnos, Padre amado, en la mañana de hoy. Sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. Y tú, Señor, haces como quieras, como quieres con nosotros. Gracias por exhortarnos en la mañana de hoy, pero también por consolarnos. Gracias por recordarnos que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre. Oh Dios, permítenos siempre poder seguir sirviéndote, glorificándote y adorándote a pesar de nosotros. No tenemos fuerza, pero en ti somos fuertes. Oh Señor, te damos gloria y honra. Bendice grandemente a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.